Hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a esta introducción general que voy a impartir a lo largo de esta pequeña introducción, que hará referencia también a algunas otras clases que imparten otros profesores y en algunos casos pues habrá algunos contenidos un poco repetitivos, redundantes, pero vamos, no muchos y en todo caso esto puede venir bien siempre para asentar conocimientos. Me llamo Pedro Serena, soy investigador del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha quedado claro ya en otros, ha quedado claro en la introducción de Jordi, por ejemplo, que el prefijo nano es la nanoescala, es algo muy pequeñito y que el prefijo nano tiene un poder reductor considerable, ¿no? Nano hace referencia a la mil millonésima parte de algo. Cuando se lo aplicamos a un siglo, un nanosiglo son 3 segundos. Y cuando se lo aplicamos a la Tierra, pues una nanotierra tendría el tamaño de una naranja. Entonces, bueno, es un prefijo realmente muy reductor. Y si lo aplicamos a una longitud de 1 metro, ¿de acuerdo? Pues obtenemos un nanómetro, que es una cantidad muy pequeñita, tan pequeñita que en un nanómetro podríamos poner en fila eh, unos 3 a 6 átomos dependiendo de la especie química. Con lo cual, automáticamente, cuando hablamos de nanoescala, nanociencia, nanotecnología, nano en general, estamos refiriéndonos a átomos y moléculas. Desde hace, por así decirlo, 150 años, el hombre está en disposición de tener una estructura un tanto lógica, llamamos tabla periódica, sobre qué tipos de átomos existen y sabemos que a través de unas reglas de la química pues reaccionan y se obtienen otro tipo de compuestos, pues, moléculas que dan lugar a compuestos. Eh, y con ello, con estos átomos y con unas ciertas reglas, se da lugar a todo lo que nos rodea, de una sencilla molécula de oxígeno o de hidrógeno o de agua, hasta moléculas un poco más sofisticadas, como pueden ser el ADN o una proteína, o otro tipo de materiales, diamante, grafito, o cualquier mineral que observamos, o moléculas que están vinculadas a la vida y que algunas son muy familiares, es decir, pues la cafeína o el omega 3, la glucosa. Estamos rodeados de sustancias químicas, de moléculas que son muy versátiles, que tienen muchas funciones y son muy variadas. Esa gran variedad no es aleatoria, no los átomos no se unen, las moléculas, los átomos no se unen al tuntún para formar moléculas. Hay unas reglas del juego. Esas reglas que determinan cómo se enlazan los átomos compartiendo electrones en general para formar estructuras más complicadas, pues las conocemos a través de un conocimiento que ya tiene ya un orden del orden de un siglo, que es la mecánica cuántica. Por así decirlo, la mecánica cuántica es el manual de instrucciones de la naturaleza. Yo conozco entonces los elementos básicos, los ladrillos, conozco las reglas, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Pues cosas, ¿no? Esto es muy parecido a lo que hace un niño que le dan un juego de Lego, le dan un manual de instrucciones que si lo sigue, construye el objeto que le dicen que construya. Pero por lo general echa a volar su imaginación y acaba haciendo otras cosas. Una vez que ha aprendido a ensamblar las piezas, ¿de acuerdo? Una vez que tiene ese conocimiento, pues hace otras cosas que pueden tener una utilidad y puede plantearse hacer cosas tan complejas como esta de aquí, ¿no? El famoso halcón milenario de Star Wars. Bueno, pues los científicos funcionamos un poco por el estilo. Conociendo las reglas y conociendo la materia primigenia que vamos a utilizar, átomos, en algunos casos moléculas, y cómo se enlazan estos, pues lo que queremos es proponer la fabricación de otros objetos que, hombre, no estén ya en la naturaleza, ¿de acuerdo? Que no se haya encargado la madre naturaleza de hacerlos antes. Y entonces fabricamos un montón de pequeños objetos que van a tener todos en común sus pequeñas dimensiones, pero como luego tienen composiciones y formas distintas, ya veremos que van a tener propiedades distintas. Eh, la nanociencia, por lo tanto, se trata de comprender cómo los átomos se enlazan entre sí para obtener objetos que tengan formas, tamaños, composiciones controladas. Al tener estos elementos controlados, podemos tener entonces unas propiedades controladas que dependan de este tamaño, forma y composición, siempre trabajando en lo que denominamos nanoescala. Y algunas de estas propiedades, si son interesantes
y podemos con ellas hacer aplicaciones en nuevos materiales, nuevos dispositivos, nuevos fármacos, pues aplicarlo, aprovecharlo. Entonces la nanociencia es más bien entender, comprender, y la nanotecnología es aprovechar este conocimiento de una manera un poco más práctica. ¿Por qué el interés de la nanotecnología? Pues porque, como ya habéis visto en otras pequeñas clases de este curso, pues lo pequeño presentan propiedades que podemos entender fácilmente, como que tengan una superficie relativa mayor, que sea más reactivo, que por ser pequeño tenga más penetración, que el hecho de acumular cosas más y más pequeñas en una misma superficie me permite tener procesadores más potentes o memorias con más capacidad, porque todo lo que ocurre en una célula que tiene tamaño micrométrico, pues está lleno, todos los nanoorgánulos que hay dentro son nanométricos. Funcionan como si fueran pequeñas máquinas que hacen cosas, que se hablan unas con otras a través de reacciones químicas. Entonces, por así decirlo, la vida es pura nanotecnología. Entonces, entendiendo lo bio, podemos aprovecharnos de ello para ver si lo aplicamos para otras cosas, ¿de acuerdo? Y finalmente hay una serie de efectos que tienen que ver con las propiedades cuánticas y esto está relacionado con el hecho de que a pequeños tamaños, a la nanoescala, muchos efectos de tipo cuántico que son muy curiosos, fascinantes, difíciles de entender, que algunas veces nos desbordan el conocimiento más clásico que tenemos de la naturaleza que nos rodea. Estas propiedades aparecen precisamente en la nanoescala, en objetos de unos pocos nanómetros, pues debido al principio de incertidumbre o a la dualidad onda-corpúsculo. Entonces, este tipo de manifestaciones eh, dan un nuevo abanico de propiedades a estos objetos que a su vez les hace más interesantes desde el punto de vista de la aplicación. La naturaleza ha hecho desde tiempo atrás nanomateriales. No solo las células tienen objetos nanométricos dentro, sino que muchas veces los propios seres vivos han creado nanoestructuras que les permiten adaptarse al medio de cierta manera, de acuerdo a través de las propiedades que tienen estas nanoestructuras, que pueden ser superhidrofóbicas, pueden ser magnéticas, pueden permitir tener una mayor adhesión a una superficie, permiten cambiar pues que un objeto, que digamos un ser vivo pueda cambiar de coloración, etcétera. También nuestros antepasados, como ya veréis en alguna otra propuesta en este curso, pues fueron capaces de hacer nanotecnología, pero de casualidad, sin saber lo que estaban haciendo. A base de prueba-error, obtenían una serie de materiales con unas propiedades chulas, interesantes en el ámbito de propiedades ópticas, en el ámbito de la cosmética o del ámbito militar, ¿no? Unas espadas que tenían unos filos increíbles, o de la cerámica. Y este tipo de propiedades pues, se obtenían, pero sin saber muy bien, llegaban a través de ellas controlando temperaturas, controlando las recetas, pero sin saber muy bien qué es lo que estaban haciendo. Ya con la llegada del conocimiento de la estructura atómica, pues como os explicará Miguel García Guerrero en otro capítulo de este curso, en otra clase, pues bueno, se fue desarrollando el hecho de saber que ahí abajo había átomos, pues el ser humano durante 150 años lo que ha sido es desarrollar instrumental y tecnologías que han ido de lo grande a lo pequeño y cada vez conquistábamos territorios del conocimiento de tamaño más pequeño, pasando por lo micro y hemos llegado a lo nano. De una manera un poco natural, gracias a los descubrimientos que se hacían en muchos sectores de la ciencia. En los últimos 30 o 40 años en particular, el conocimiento, y ya más dirigido hacia esta conquista del nanomundo, ha permitido desarrollar nuevas herramientas para visibilizar, manipular y fabricar objetos a escala nanométrica, es decir, nanoobjetos. Ya veréis en otro capítulo del curso cómo con técnicas como las microscopías de sonda local o las microscopías electrónicas, pues podemos visualizar estos paisajes que nos brinda la nanoescala, ¿de acuerdo? Que nos parecen a veces extraños, pero bueno, son tan raros como pudiera ser para un habitante de la nanoescala los paisajes del macromundo. Pero la idea es que hay multitud de componentes en la nanoescala, estructuras en la nanoescala, que pueden ya ser visibilizadas. No solo visibilizadas en este tipo de microscopios, sino que incluso pues a partir del descubrimiento del microscopio efecto túnel surgió la opción, la posibilidad, se exploró el hecho de poder mover los átomos que
sea, hasta entonces solo se veían, y poder jugar a moverlos para hacer que, pues, bueno, objetos nuevos, como si fuéramos niños jugando con un Lego, que van a tener unas propiedades. Este primer objeto solo tiene una propiedad de tipo informativo, es un logotipo, ¿de acuerdo? Pero la idea es que somos capaces ahora, manipulando átomos, de hacer cosas más divertidas como reacciones químicas que no tendrían lugar en otras condiciones, de manera controlada, de forma que se puede sintetizar, por ejemplo, una molécula que es de forma anular del C18, carbono 18, que es un anillo de 18 átomos, que en otras condiciones no se puede hacer. Y esto lo hacemos se puede hacer a base de juntar átomos, poniéndolos en unas posiciones que nosotros prevemos en las que va a ocurrir algo, y finalmente forzamos a que ocurra y ocurre, se sintetiza esta molécula. En muchos casos, este tipo de fabricación átomo a átomo es un poco descorazonador porque es muy lento, ya lo veremos. Entonces, en otra parte del curso. Entonces, habitualmente intentamos buscar métodos de fabricación a gran escala que en unos casos están ideados por físicos e ingenieros, que más bien tienen que ver con técnicas descendentes en las que se parte de lo grande y se llega a lo pequeño a partir de utilizar técnicas de ataque químico o mediante haces de electrones, partículas de tipo iones o de luz, se va desgastando la materia siguiendo un patrón que tenemos previamente definido. De esta manera, pues se pueden fabricar, pues, los procesadores que tenemos hoy en día, donde dentro están, por así decirlo, tallados, pues, los transistores. Otro tipo de técnicas que proceden más del ámbito de la biología o de la química, pues tienen que ver con técnicas ascendentes o bottom-up, en las cuales se parte de estructuras como moléculas o estructuras prefabricadas, perdón, átomos o estructuras prefabricadas tipo moléculas, con las cuales construimos añadiendo y añadiendo estos elementos, digamos, primigenios, para dar lugar a estructuras de forma, tamaños controlados y composición controlada. Como veis aquí, esto es un abanico de diferentes tipos de nanopartículas que se pueden sintetizar. Veis que hay mucha variedad en los tamaños, en las formas, y esto en el fondo, tanto lo anterior como esto, son ejemplos de que ya el hombre tiene un dominio bastante abrumador sobre la nanoescala a la hora de fabricar este tipo de nanoobjetos de una manera controlada y ya de forma masiva. En muchas ocasiones, que un objeto tenga unas ciertas propiedades nos viene bien, pero a lo mejor nos gustaría que tuviese más. En estos casos lo que hacemos es que sobre una función le aplicamos, combinamos varios nanoobjetos, ¿de acuerdo?, para generar una estructura que va a tener más multifunciones. De tal misma manera que, por ejemplo, una sencilla nanopartícula magnética, que es pequeña, que ya es una función, poder entrar en sitios pequeñitos, puede ser detectable mediante un sistema de resonancia magnética nuclear, y a su vez puede ser guiada con un campo magnético, es decir, ya tiene tres funciones, un 3 por 1. Podemos darle más funciones, pues, por ejemplo, poniendo en algún recubrimiento algunas proteínas que sean capaces de adherirse, de reaccionar y de anclarse a lo mejor a una célula tumoral. Bueno, pues esto ya le hemos dado una función además muy relevante que vamos a ver que va a tener aplicación en medicina. En otros casos, estas moléculas nos van a permitir, no solo esta funcionalización nos permite no solo hacerlo en nanopartículas, sino en estructuras que hemos visto antes que son porosas. Cuando unimos estos, se ensamblan los átomos pequeñitos para formar estructuras, podemos hacer que tengan unas estructuras que, en vez de ser toda la materia compacta continua, tengan unas oquedades. Y vamos a utilizar estas oquedades, e incluso podemos funcionalizar estas oquedades por dentro para que hagan cosas concretas como reacciones químicas controladas o ser utilizados como filtros para que ciertas sustancias no pasen a través de ellas. Y para finalizar, decir que muchos de estos nanoobjetos que estamos empezando a fabricar y entender desde hace ya 20, 30 años, se puede llegar a ellos con técnicas bottom-up o top-down que proceden de la física, la química, la biología, ¿de acuerdo?, la ingeniería, o que a veces proponemos desde el mundo de la modelización, como se puede ver en otro capítulo del curso. Y la idea, sobre todo, es darse cuenta que la nanociencia en sí mismo es una disciplina multidisciplinar, porque procede de muchos ámbitos los conocimientos que se están aplicando. Y esto es muy importante porque implica que la gente que trabaja en nanotecnología tiene que tener una mentalidad abierta y receptiva para poderse comunicar con gente que procede de otros campos del conocimiento. Y justo de estos campos del conocimiento, digamos, zonas de frontera entre las disciplinas, aparecen muchas veces resultados que eran inesperados y que pueden tener unas aplicaciones bastante sorprendentes.
Pues nada, espero que os haya gustado y que sirva esta introducción para poder picotear más en otras de las píldoras o capítulos de este curso que estamos poniendo a vuestra disposición. Hasta otra.